Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy David Mendoza, esto es Cronómetro 2020 y bueno, pues estamos ya en la inauguración de esta nueva etapa de nuestro Cronómetro 2020. Estamos muy contentos que nos sigan en donde quiera que nos vean, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, a la hora que ustedes quieran conectar y quieran ubicarnos dentro de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram, bueno, pues les daremos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues la esencia del Cronómetro 2020 no se pierde. La esencia del Cronómetro 2020 seguirá, pues, mantener un análisis a los temas de investigación, a los temas periodísticos, a los temas de la agenda nacional, internacional. Vamos a hablar también de cultura, vamos a estar hablando también sobre el mundo de la industria cultural, la televisión, la radio. Vamos a mantenernos siempre con una mirada activa, una mirada crítica a todos los procesos. Y hoy me da mucho gusto que iniciemos esta etapa. Nos acompaña Edaena Villavicencio. Hola, ¿cómo estás, Eda? Qué gusto verte. David, gracias. Muy feliz de que continúes, de que se goce más libertad. Exactamente. Fíjate que ese es uno de los detalles que de alguna forma nos permite también generar una mayor amplitud de nuestra línea editorial. Obviamente, cuando uno está en un medio, siempre hay una línea correspondiente. Y sin embargo, bueno, pues ahora que regresamos, de hecho, a uno de los puntos de donde partimos, primero como podcast, después ya como un producto audiovisual, después en una agencia y de regreso otra vuelta a la libertad de Internet. Bueno, pues vamos a tener también esa oportunidad que yo creo que vale mucho la pena porque hay muchos temas que vale la pena ser analizados. Por ejemplo, la semana pasada, recordemos que el estado de Hidalgo por fin dio rienda suelta ya a la despenalización de la interrupción del embarazo. Y eso, bueno, pues coloca al estado de Hidalgo junto con la Ciudad de México y el estado de Oaxaca como uno de los estados, como uno de los 3 estados que, bueno, pues está generando este tipo de política pública que va más allá de una cuestión de carácter moral, sino que está establecido sobre todo para fortalecer algunos vínculos que tengan que ver con la prevención de embarazos. 2, que tenga que ver también con una cuestión de política pública de salud sexual, que es muy importante. Y bueno, pues ya como instancia última, bueno, pues las situaciones, las circunstancias que estén ligadas a todo este proceso. Entonces, bueno, pues aquí vamos a poder discutir sobre este asunto. Antier estaba leyendo un artículo también sobre el transexualismo, que es una cuestión ahí muy extraña, en la cual, bueno, pues justo sectores feministas en México no lo aceptan porque consideran que los trans no son necesariamente mujeres o deben de tener los mismos derechos que las mujeres. Y esto, bueno, pues es una discusión que ya se ha llevado en otros lados, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina o en Francia. Y que, bueno, pues este tipo de temáticas creo que también vale la pena que las estemos planteando, obviamente desde una óptica profesional, desde una óptica necesariamente del análisis en todas sus circunstancias sociales. Y bueno, pues esto también nos va a dar un poquito más espacio. Iván Moreno, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias por invitarme otra vez a este cronómetro, y más como cuando estábamos en la primera etapa y que podíamos hablar de cualquier cosa y que podíamos decir, ¿te acuerdas cuando hicimos ese programa del atentado a Harfush, que después nos dijeron, es que fue una cátedra de cómo atacar a un funcionario? Digo, no, simple y sencillamente es un análisis de que estos tipos no sabían lo que estaban haciendo y donde les fallara se mataban entre ellos. ¿Te acuerdas que era la tesis? Así es.
Oye, que se Entonces, acaba de cumplir un año, de desde este ataque. sí, y se acaba de cumplir un año en donde nosotros hemos experimentado muchas cosas, una nueva línea editorial, lo cual no nos extraña. Sin embargo, sí existían esas limitantes a ciertos temas, a ciertos tipos de expresar la opinión. Y en Ujú. este caso, me parece que retornamos a ese ejercicio de libertad, podremos tocar con mayor amplitud algunos temas, o tal vez con menos sesgos, es lo que más nos ha gustado siempre de Cronómetro, que no estamos casados con esa situación que muchas veces podemos observar de defender una posición porque esa es la que económicamente y laboralmente nos beneficia y va con nosotros. Y vaya, no jugamos con el prestigio, porque creo que hemos hecho ese ejercicio ya muchos años, en donde lo que se merece la audiencia es un análisis más transparente, más completo y menos alineado a una postura. Sí, simple y sencillamente nosotros aquí vertimos a título personal cada quien nuestras opiniones y me parece que el tema del día de hoy que vamos a tratar tendrá que ver precisamente con estos ejercicios de libertad de expresión. Oye, Iván, y yo le agregaría que más allá de a título personal, a título profesional, ¿no? Desde luego. Porque todos nos dedicamos aquí, o por lo menos aquí los que estamos en este cronómetro 2020, pues nos dedicamos a los medios de una u otra manera, damos una expresión, trabajamos en ello, sabemos el cable, sabemos la tubería que está detrás de todo esto. Y bueno, pues sin duda yo creo que este es uno de los puntos principales en los cuales, bueno, pues tenemos que trabajar. Y es que justo, como dice Iván, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fíjense que decidió anunciar una nueva sección en las mañaneras. ¿Quién es quién en las noticias falsas? En el cual, bueno, pues el presidente lo que va a señalar o lo que pretende generar es que dentro de esta sección, que a mí me parece una cuestión bastante, pues no lo sé, ya erosionada este asunto de las mañaneras. Hoy en la mañana, por ejemplo, me puse a verla y parece ser que ya estamos cayendo en lugares comunes, o sea, estamos como ya muy agotados de hablar del modelo neoliberal, del momento en el cual los adversarios, el pasado, etcétera, etcétera, y darle un espacio necesariamente al presidente que está cumpliendo o que realizó su celebración del tercer aniversario de cuando gloriosamente terminó, se inició, más bien dicho, no terminó, se inició este proceso de transformación. Bueno, pues hoy agrega esta nueva etapa en sus mañaneras. Y bueno, pues la idea es de que se señalen a los periodistas que de alguna forma estén mintiendo, de que de alguna forma estén solapando la corrupción, estén faltos de ética, y que bueno, pues que obligarlos de alguna forma a que informen con objetividad, con profesionalismo, y que los ciudadanos siempre tengan argumentos y pruebas. La verdad es de que termina siendo algo muy controvertido porque en el ejercicio del poder público, en el ejercicio de las circunstancias en términos de gobierno, pues creo que hay suficientes temas que habría que analizar en vez de estar dándole una sección a esto. La opinión pública, si ustedes me permiten, tendría que retomar de distintas formas, de distintas maneras, la manera y la información correspondiente, pues para hacer más atractiva esto. ¿Cómo ves, Diana Villavicencio? Me suena un poco como el control de los revolucionarios de la prensa para dar la única verdad. Muy soviético, muy anquilosado ya esta situación. Diana Villavicencio. Ay, David, la verdad es que a mí los temas siempre me resultan como muy complejos. Me parece que no son como tan simples de... Ay, primero considerar que, bueno, la presentación que hiciste de nosotros, que es bien linda, considerar que el profesionalismo no implica sesgos. Claro. Eso es una mentira. Es una mentira porque es negar que tuvimos una historia individual, es negar que tuvimos una historia común como sociedad, es negar muchas cosas, ¿no? Es negar nuestras circunstancias, es negar nuestros contextos, es negar muchas cosas que nos fueron haciendo lo que somos, los individuos que
que tenemos determinadas posiciones políticas o determinadas afinidades, y no se trata de tener como filias y fobias, pero sí siempre tenemos una formación que va a sesgar nuestra opinión, lo que queramos o no, y eso incluye personales. Por supuesto que también hay intereses de grupos, que siempre en los profesionales va a marcar un sesgo aún más radical a veces, ¿no? Y que es, por ejemplo, lo que se critica de algunos medios, lo que se criticó durante muchos años de la prensa, de cómo se inclinaba mucho hacia el gobierno priista, cómo siempre estaba a su disposición, siempre eran halagos, se negaba la realidad. Por ejemplo, que el movimiento del 68 no apareciera en los medios, y donde había como muy pocos profesionales que ejercían un periodismo crítico, que era el caso de Scherer, bueno, que obligó al rompimiento en el Excelsior y trajo a Uno más Uno, a La Jornada, a medios que rompieron ese entreguismo con el poder, ¿no? Y curiosamente los medios que vienen a ser alternativos, que tratan de dar una visión diferente, son los que están siendo criticados ahorita, ¿no? Nada en específico, el hecho de que en la nueva sección entrara una periodista que trabaja para La Jornada, o una de las franquicias de La Jornada, habría que precisar, la Jornada de Oriente. Al principio yo pensé que era una fake news, déjame decirte, porque en La Jornada existe como un profesionalismo muy grande. O sea, para entrar a La Jornada no es así como de voy, pido trabajo y ya me lo dan, ¿no? Es una serie de procesos que incluyen exámenes o sea, el examen te lo entregan y es un cuaderno, ¿no? El que tienes que resolver. Entonces, de repente ver a alguien tan joven como coordinadora del online, yo dije, pues, por supuesto que ella no es coordinadora del online, ¿no? Por lo menos no de la versión nacional. Sí, el online tiene que compartir las coordinaciones porque se trata de pues sí, de periodismo o de un proceso de información de casi 24 horas. Entonces, no hay un solo jefe que aguante 24/7, ¿no? Entonces se comparte esa coordinación, y sí son varios coordinadores, son por lo menos 4, todos muy profesionales, todos que tienen una larguísima trayectoria, ¿no? Entonces de repente que te digan, no, pues en la Jornada de Oriente está esta mujer que pues lo único que tiene es que es egresada y se fue del egreso directo a la coordinación web de la Jornada de Oriente, pues sí es muy sorprendente. Oye, más sorprendente a la hora de que leyó las notas, ¿eh? O sea, yo traté de hilar un poco y no daba uno. Vi la versión estenográfica. Digo, si hablas de ese profesionalismo de Aena, sí se nota que hay ahí como un hueco, ¿no? Falta de pronto el tejido fino, Iván. Falta de pronto esta característica que, bueno, como bien dice Daena, que nosotros somos profesionales, que estemos preparados, no nos implica un sesgo, pero hay una cuestión, parece ser que se ha olvidado o se ha improvisado muchísimo en términos de comunicación, en asuntos de la comunicación política y sobre todo de la comunicación de presidencia. Es que yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué comunicación tiene presidencia? ¿Qué proyecto de comunicación tiene? Cuando nosotros volteamos y lo primero que se nos dice, ¿quién es quién en las mentiras? A ver, ¿y quién te dice a ti que tú me estás diciendo la verdad? ¿Sí? Esto es algo así bien sencillo. Cuando uno observa lo que es el surgimiento de la opinión pública con Habermas, y dice Habermas, dice, es que esto es una cuestión muy religiosa. ¿Sí? Muy religiosa, ¿en qué sentido? Lo bueno y lo malo, lo que decía el señor feudal elegido por Dios. Lo bueno, lo que él dice, lo que él piensa, lo que él hace. Malo, lo que dicen los villanos, de ahí que venga la palabra villano. Villano asociado a malo, cuando realmente son la gente que vivía en las villas, la gente común, e incluso hasta los gentiles. Los gentiles que eran los extranjeros que pasaban de pueblo a un pueblo, iban viajando, conociendo el mundo en aquel entonces.
¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a observar cómo va surgiendo esa opinión pública, esa vox populi. Y entonces lo único que hace el reportero, el periodista, es tomar esos elementos, analizarlos, integrarlos e informar y difundir el acontecer de lo que está pasando, y no necesariamente implica una mentira. Tuvimos en esta semana, cuando se da a conocer quién es quién en las mentiras, la situación de que estaban tomando la Universidad Autónoma en Puebla, la UDLA, en Puebla, Ajá. la estaban tomando, y Héctor de Mauleón tuitea la información de Riva Palacio, si no mal recuerdo, que es el primero que sale en Twitter con esto. Ujú. Y obviamente Riva Palacio no está en Puebla, está aquí en la Ciudad de México, y él empieza diciendo que la policía y la Guardia Nacional están en una acción tomando la Universidad de Puebla. Y dice información en desarrollo. Que eso es muy importante hoy en día. La información, cuando nosotros decimos es en desarrollo a través de estos canales de información, significa que está ocurriendo en ese momento. Y el mismo Riva Palacio dice, estoy tomando la información de lo que me están mandando, de los muchachos que están dentro de la universidad, así como de autoridades. Cuando viene el deslinde de la Guardia Nacional y empiezan a surgir las primeras imágenes, el mismo Riva Palacio dice, no hay presencia de la Guardia Nacional, hubo una exageración, pero sí hay presencia de policía que está atendiendo a una situación, a una orden jurídica, Uh-huh. de un conflicto judicial. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que dice la gente? Ah, está mintiendo entonces. No, no está mintiendo. La información en desarrollo es así. Y hoy en día, muchas ocasiones, y es ahí donde tiene que ponerse ahora el nuevo énfasis en el periodismo. Es tan vertiginoso todo que debes de pensar si la primicia, que es uno de los elementos del periodismo, va a seguir siendo un elemento principal o de los primeros que debes de atender, o vas a atender a un trabajo profesional bien hecho, más elaborado, mejor informado, para poder salir. A ver, Es una situación que la presidencia en ocasiones no entiende, y nosotros no entendemos la forma en cómo presidencia nos está mandando la información cuando manda la información hoy en día. a ver, quiero acotar aquí un poquito, y sobre todo en esto que estás señalando, tanto Daena como Iván. Bueno, pues somos, de alguna forma hemos estado reporteando en algún momento de nuestra vida. Después hemos entrado a las mesas de redacción, después, bueno, pues ya ocupamos un espacio específico dentro del área. Pero justo quiero señalar algo, Daena, Iván, en el cual, bueno, pues se plantea este asunto de información en desarrollo. Hoy en día, ¿están ustedes de acuerdo que estas tecnologías de vanguardia, estas tecnologías de información que, bueno, pues simplemente están acelerando los procesos, así que nosotros tengamos esta obligación, no solamente de respaldar la información que tenemos, sino también en este sentido de poderla verificar? Hemos visto que de pronto grandes periodistas que tienen ya muchísima trayectoria, que obviamente tienen sus portales, que obviamente salen en radio, televisión, periódico, etcétera, etcétera, se llegan a equivocar. Es parte de este sesgo de nuestra profesión. Sin embargo, por ejemplo, llama la atención el hecho de que dentro de esta primera etapa con la señorita Elizabeth Vilchis, de que por cierto, bueno, ya nos contó Daena, que bueno, pues viene de la jornada, y a la cual sinceramente no le entendí en esta versión. Una franquicia de la jornada. Es una franquicia de la jornada. Ah, eso hay que mantenerlo también, claro. Es una franquicia de la jornada. Una pregunta, Edena, en ese que tú señalas, porque haces énfasis por segunda ocasión de una franquicia de la jornada. ¿Las franquicias se ciñen a los mismos protocolos de selección de personal? ¿O deberían de? No lo sé, la verdad es que ignoro cómo se manejen. Lo ignoro por completo. O sea, en teoría deberían de regirse incluso bajo los mismos criterios editoriales, bajo la misma línea, pero no sé cómo se maneja. Y a veces,
de entrada no forman parte del sindicato, por ejemplo. Ajá. Y en la jornada, la de circulación nacional, el establecimiento o la reglamentación de cómo se entra, de los requisitos que debe de cumplir el profesional, la experiencia que marca, cómo se puede escalar de posición a un reportero, no sé, de principiante o posición D a 1A o doble A, pues todo eso son lineamientos que marca el sindicato. O sea, no los marca la jornada por sí misma, ¿no? Los está Claro. marcando el sindicato en su contrato. Y entonces esto no sé si exista en las franquicias, realmente yo no sé cómo se manejen, pero por ejemplo en la jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio fue uno de los propietarios de esa jornada y después exactamente no sé cómo ni por qué se le retira, etcétera, pero se le retira, él sale de esa dirección y finalmente uno no sé cómo se ejerce el control ahí, ¿no? O sea, no sé qué haga el Consejo de Administración, cómo se ubican O sea, una simple repetidora, Eda, con algunos espacios que le permitan a algunas plumas locales, pues también tener como un cierto nivel, cierta forma de difusión, y en realidad debe de haber una parte, lo digo porque yo he visto, por ejemplo, la jornada Michoacán, la jornada San Luis Potosí, la jornada Guerrero, y bueno, pues así hay una réplica en términos de algunas noticias que se establecen de manera general en el periódico central, que es el de la Ciudad de México, y por supuesto, pues tienen sus plumas y tienen sus espacios. Pero para orientar bien este punto, entonces, fíjense que lo que yo les decía era precisamente, la información es muy vertiginosa y la forma en la cual se interpreta, bueno, pues también es así. Y es el caso de los dos primeros, vamos a decir, dos primeros periodistas exhibidos, ¿no? En esta mañanera, que es el caso de Salvador García Soto y es el caso del presidente del famoso teacher, ¿no? Joaquín López Dóriga. Yo vi las notas y ambas, por ejemplo, la de López Dóriga dice, en riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a hombres armados como si nada. Y en cambio, la de Salvador Díaz Soto, lo que señala es que el presidente prácticamente pasando frente a un hombre armado, un delincuente. Y entonces, aquí ya hay un sesgo, aquí ya hay una información distinta. Lo que aquí obviamente también hay que señalar es que hay un hermetismo total de lo que pasa en presidencia, de las giras del presidente, de la manera en que está articulado todo esto, y todo se puede llevar a la interpretación. Yo recuerdo los primeros 2 meses en las cuales el presidente empezó a realizar sus actividades, y bueno, pues primero nos había dicho que iba a andar en su Jetta blanco. Todos recordarán, desde que ganó, desde que salió de su casa de Tlalpan hacia Palacio Nacional, llegó en su Jetta blanco. Bueno, pues después de ahí alguien le dijo, oiga, pues ya no podemos estar en el Jetta blanco, entonces ya necesitamos la camioneta y necesitamos utilizar a lo que es, lo que era antes las guardias presidenciales, ¿no? Ahora, o el Estado Mayor Presidencial. Y de ahí en adelante ya todo el sesgo, toda la información simplemente está acotada. Yo creo que rescatando uno de los puntos aquí, y eso se los quiero preguntar como especialistas, como parte de este mundo del periodismo, ¿quién nos puede decir la verdad? ¿Cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel del medio? Y otro de los detalles que yo creo que tenemos que platicar, ¿realmente la sociedad mexicana se está informando? ¿O en realidad lo que tenemos, hoy les digo que hoy en la mañana vi la mañanera, y es increíble las anotaciones que ahí hacen las personas que están viendo las mañaneras? Parece un ejercicio, ya no crees que sean personas, parece una granja de bots que constantemente están fluyendo de información, pero no hay nada articulado. ¿Realmente nos estamos informando? ¿Qué es lo que quiere la presidencia? ¿Cómo vemos eso, Iván Moreno? ¿Cómo lo veo? Te voy a decir cómo lo veo hoy, cómo veo que están ocurriendo las cosas. Hay una película muy buena que se llama Enemigo al acecho, que es la historia de este francotirador que pelea la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, y
conoce al jefe de propaganda, de prensa y propaganda del Partido Único, del Partido Comunista, en Stalingrado. Y entonces ahí uno se da cuenta cómo empieza a redactar. Dice, bajo el tremendo fuego del enemigo, el camarada, batiéndose heroicamente, acabó con cinco tiros, acabó con seis nazis. Y entonces uno se pone a preguntar, bueno, ese estilo de propaganda, y bien lo decías al inicio, es demasiado soviético, ¿no? Ensalzar las acciones de los líderes, de los héroes. Vamos a dejarlo en propagandístico, Iván. Es que ese es el punto. El periodismo militante, ¿sí? Porque dentro del periodismo tenemos que entender que existen no solo varias corrientes, sino varias formas, ¿sí? O sea, varias formas de poder entrarle a la información. Y uno de ellos es el periodismo militante, que es de corte totalmente propagandístico y que fue utilizado, o sea, la Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo de ello, porque la prensa soviética y la prensa nazi, la prensa italiana, recurrían mucho a él. Oye, ahora, pero también lo hacía la propaganda norteamericana, recordemos. Sí, Vietnam fue un ejemplo de eso. Sí, Vietnam fue un ejemplo de eso. Y nosotros también lo estudiamos en Guardianes de la Libertad, de este famoso documental de Noam Chomsky, de cómo se genera toda la información, con un corte completamente diferente, no con este ensalzamiento, pero sí con un corte diferente. ¿Cuál es el punto? ¿No es nuevo, Iván? No es nuevo lo que estamos observando. O sea, espérame, no es nuevo la manipulación de la información desde los gobiernos. O sea, eso no es nuevo. O sea, pero, a ver, hay dos vertientes ahí. Una que es comercial, o el manejo comercial desde los poderes económicos de los medios de comunicación, que, digo, valga el ejemplo del mismo cronómetro 2020, y el otro es el control que se ejerce desde los gobiernos, y que a veces pueden estar, pues, unidos, ¿no? Para ejercer ese entrelazados. Control, llamarlo de algún modo, entrelazados, o hay como una comunión en ese control de la información. Desde luego. Contubernio. Lo que sí es nuevo con López Obrador es que desde el gobierno se ataque abiertamente a la prensa. Y digo abiertamente. Pero a todo aquel que no se ponga en ese plan de el camarada López Obrador, camarada presidente, hay que aplaudirle. ¿Por qué? Porque bajo el sol tuvo a tanta gente y después les dio de beber. Espérame un segundo. O sea, eso que está haciendo López Obrador de exhibirlos, eso sí es nuevo. Porque lo que no es nuevo es que los mandaran a matar, lo que no es nuevo es que les cortaran la publicidad, lo que no es nuevo es que no les otorgaran papel, lo que no es nuevo es que hubiera un ataque desde el poder político, desde las altas esferas, hacia la prensa. Eso no es nuevo. Y La Jornada ha sido uno de los diarios que más ha sufrido esos ataques en México, ¿no? Sí. Lo que es nuevo es que el poder político sea abierto y empiece entonces a decir, miente, manipula, no sé qué, ¿no? Y lo hace como defendiendo sus intereses económicos, sus intereses, no sé cómo llamarlos, porque también habría que poner eso o especificar ese tipo de fake news que existen. Bueno, aunque existen muchas clasificaciones, desde la academia se han hecho muchas clasificaciones del tipo de fake news, a mí me parece que hay principalmente dos en México. Una que es la del sarcasmo, la de burlarme, la de jugar, la de que pudiera decirse no tiene tantas consecuencias, porque pues finalmente el sarcasmo se desecha, ¿no? La ironía se desecha. Pero hay una que sí está tendiente a desprestigiar al otro, a descalificar su ser tanto político como individual, como familiar, como etcétera, ¿no? Pero yo no veo eso como fake news, sino veo como eso como una tendencia de discusión principalmente entre internautas, que tal pareciera que en vez de haber un debate con argumentos, lo que estamos acostumbrados son enfrentamientos y nuevamente estas polarizaciones, que no es nuevo y además viene de mucho antes de esta administración. Es una tendencia en medios, en estos nuevos medios. A esa discusión.
O sea, eso sí me parece que es como inédito, ¿no? Que el presidente abiertamente en los medios se sume a esa discusión, se sume a esas polarizaciones y a esa condena de determinados periodistas. Eso sí es nuevo. Sí, pero yo por lo menos en lo personal, no nada más como profesional, sino como individuo, me niego rotundamente a rendirle pleitesía a Tutan AMLO Ra, porque ni él es faraón, ni yo soy súbdito, soy un ciudadano que ejerció un voto y tengo derechos, lo mismo que él. Lo que tú dices es cierto, pero la posición que él goza ahorita no le da derecho a atacar a los demás, porque simple y sencillamente se le están haciendo señalamientos. Ahora, el que digan que porque pasa junto a hombres armados o pasa junto a un hombre armado, el punto es que junto a él había una persona que iba armado o que estaba armado y que podría haber, si era su intención, podría haberle hecho daño. Oye, Iván, aquí la circunstancia es cómo se redacta. El hecho de que nos hubieran dicho, era un policía comunitario, o sea, que la misma presidencia dijera, oigan, pues van a escoltar al presidente policías comunitarios del municipio tal, y entonces la información se clarifica. El problema es este hermetismo en donde no se nos dice nada, donde a los compañeros reporteros o a los que están analizando, están en el lugar de los hechos reportando, tomando esta fotografía o estos videos, no tienen mayor información, y es entonces ahí donde se empieza ya a desquiciar, se empieza ahí a interpretar este tipo de información. Tomaste tú un ejemplo del señor López Dóriga, lo tomaste como ejemplo, y yo recuerdo que haciendo un radiodocumental, finalmente, un reportaje en radio, cuando me dicen, es que quiero el audio donde dice Fox, come si te vas. Y yo volteé y les dije, es que en ningún momento Fox le dice a Fidel Castro, comes y te vas. Le dice, tengo la situación con el presidente Bush, no quiero que me lo incomodes, así que quiero que participes, hagas tu discurso, comas y después te retires. Pues sí se lo dijo, ¿no? Pero lo dice con otras palabras, y lo que quería la gente, lo que quería la gente en ese momento, mis productores y mis jefes es, quiero el comes y te vas. Y la respuesta fue, pues nunca le dijo comes y te vas. Es una interpretación que hizo precisamente López Dóriga. Él es el que da la interpretación, porque en ningún momento ni siquiera comes y te puedes ir a cualquier, o sea, es más, ni siquiera dice, quédate a la comida y si quieres, nosotros te llevamos a cualquier parte que tú quieras. Oye, Iván. Nosotros, o sea, el gobierno mexicano, eso es lo que le dice, nunca le dice, comes y te largas. Manuel Bartlett que él nunca dijo que se cayó el sistema, que eso lo dijo Diego Fernández de Ceballos. Pero bueno, a ver, se nos va a acabar el tiempo. Y el cronómetro 2020 nos empieza ya. Sí, bueno, el punto era que las situaciones, el punto aquí es que la gente en muchas ocasiones, el reportero manda y el que está del otro lado interpreta y trata de ajustarlo. Y más ahora con esta situación de los 140 caracteres, que tiene que ser muy sintético, se presta mucho a la interpretación. No, Iván, ya te quedaste no a la cita. Twitter ya tiene más caracteres que 144. Bueno, ya tiene 200. Es un decir, digo, porque finalmente... Bueno, pero a ver, vamos cerrando. Vamos cerrando, Elena Villavicencio. En este sentido, a ver, la gente va a estar receptiva a esta nueva sección de las mañaneras, que a mí me parece, vaya, debería ser un espacio, como se planteó en un principio con el presidente, en relación precisamente a informar a los mexicanos, pero cada vez se va apareciendo más a una cuestión de revista entre Chamuco TV y entre algún tipo de otro tipo de programa que no debería de ser la comunicación de la presidencia. ¿Tendrá efectos? ¿Tendrá algún tipo de incidencia en la población esta nueva sección? ¿Dejará? Yo me parece que es un ámbito muy publicitario, ¿eh? O sea, el hecho de que te estén mencionando ahí cada miércoles, pues en una de esas hace que la gente te siga más. No lo sé. Pues yo no creo que eso se dé. A mí me parece que AMLO no está dimensionando que los medios que él trata de criticar ya están lo suficientemente desprestigiados, ya tienen la suficiente poca credibilidad como para considerar
que en algún momento puedan tener efecto contra su gobierno. Me parece que por el contrario está entrando a una lógica de ver al medio como el propio enemigo y no a los poderes políticos que de verdad están detrás de esos medios, políticos y económicos que de verdad están detrás de esos medios. Y entonces es como mata al mensajero, ¿no? Y eso a mí sí me parece un ejercicio muy, muy grave, porque independientemente autoritario, yo diría. las opiniones políticas deben respetarse, o sea, de donde vengan, de donde provengan. Sí me parece que hay unas fake news que tienden a desprestigiar a la persona y que son muy deplorables. Voy a poner rapidísimamente el caso de Helguera, donde Antonio Helguera. De Antonio Helguera, el caricaturista, que es una persona pues siendo muy sana, muy profesional, digo, físicamente se veía muy íntegro, le gustaba el deporte, le gustaban muchas cosas, y pues cuando lo empiezan a relacionar con drogas desde las fake news es así como, pues muy deplorable, porque además es una mentira total, ¿no? Oye, lo mismo pasó con David Páramo, ¿eh? Lo mismo pasó con David Páramo. Desprestigia de una forma que no ha lugar, ¿no? Y sí es muy importante contener ese tipo de fake news, pero no puedes desde presidencia, desde el poder, desde el máximo poder, tratar de contener las opiniones de la prensa. Pues claro. Sobre todo, no, o sea, ¿qué tan mal está la visión del presidente que ataca al mensajero, ¿no? Así es. Porque además así siempre hay una mafia del poder que nunca ubica, pero a quien sí ubica y da nombres es de los periodistas, cuando además no es cierto que lo necesite, o sea, ellos ya se desprestigiaron solitos, o sea, el periodista que se desprestigió ya lo hizo solito. Así es. Gracias, Edaena. Iván Moreno, para que vaya cerrando. Pues David, yo lo que observo en ¿quién es quién en las mentiras? Es simple y sencillamente un ejercicio el cual es completamente ilógico, es falto de sentido y vaya, te diría que como lo calificaron en su momento, es un despropósito porque, como dice Edena, hay quienes ya están completamente desprestigiados. Habría que ver si no por morbo aumentan las audiencias de estos periodistas en sus redes sociales o en las lecturas de los materiales impresos o en las vistas que pueda tener o incluso en las sintonizaciones tanto de radio como televisión de estos periodistas para que estén atentos a escuchar a ver si está mintiendo o no. No, el periodista nunca miente porque por una cuestión patológica. ¿sí? No, sí, tienes que leer la biografía de Benigri. A ver, no. Yo lo que me refiero es que el periodista no miente, por una cuestión patológica, ¿sí? No es un mentiroso patológico. Ah, bueno, no patológico, pero sí. Bueno, no sé. O sea, no es una cuestión patológica, ¿sí? No Como bien lo mencionaste también tú, Edaena, habrá intereses tiempo, y muchas otras cosas que atravesarán sus comentarios y sus dichos, pero lo que es un hecho es que no todos mienten. Así es. Oigan, amigos, pues bienvenidos a esta nueva etapa de Cronómetro 2020. Como ven, pues ya nos estamos soltando, tenemos más espacio de libertad. Gracias, Edaena, gracias, Iván Moreno. Se despide usted, David Mendoza. Nos vemos pronto aquí en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.